o bien hoy o bien mañana, pero en el día que sí me tocara, y había preparado unos materiales para daros. Espero que Ignacio pueda improvisar, referirse a ellos luego. Y son 2 artículos concretamente que os recomiendo. Están en un texto que está justo a punto de salir en Dickinson y que se llama Materiales de Ontología Estética, los hijos de Nietzsche. Y los 2 textos es una compilación de artículos que han estado en diversos lugares y que ahora merece la pena reunir. Por ejemplo, una entrevista a Jean-François Lyotard en el año 86, cuando yo era una enana, una entrevista a Bátimo, la primera que le hice cuando empezamos a conocernos, un texto que se llama Al final de la modernidad, que es, si no me equivoco, del año 89, uno que se llama Feminismo Alternativo y Posmodernidad Estética. Estos 2 últimos los quería fotocopiar para haberoslos dado, ya lo haré y se lo doy a la albacea del curso si es que alguien tiene continuidad y viene siempre, y entonces se distribuyen y eso es lo de menos, ¿verdad? Y hay mucho que trabajar esta tarde por lo siguiente. Yo quiero comenzar discutiendo algunas de las cuestiones que quedaron abiertas tras la exposición de Quintín Racionero del otro día y la réplica de Miguel Ángel Saavedra, que me parece que como nos interrumpió el bebé y pasan estas contingencias extravagantes, pero bueno, eso da sabor al asunto, pues no se pudo discutir lo suficiente, y son 2 de ellas como mínimo me parece que no pueden quedar fuera del debate de este foro y de esta comunidad. Empezaré por ellas y luego, como vosotros habéis visto, porque está lo que estábamos convocados un día de estos, estábamos convocados para hacerlo, tenemos que hablar de las fuentes de la posmodernidad, las fuentes de la posmodernidad filosófica, es decir, de Nietzsche y Heidegger. Pero primero hay que discutir la noción de fuente, porque si empezamos a hacer un relato de la posmodernidad, que lo que es la subversión de toda narratología y de toda racionalidad de los metarrelatos, entonces, ¿verdad?, como dice un amigo mío, no hace lo que dice, y por lo tanto ese modo de incoherencia ya nos introduciría en una falsificación monumental. Las 2 primeras cuestiones a las que me quiero referir en esta pizarra de palimpsesto y de reescritura en la que vamos a trabajar son, en primer lugar, que no puede hacerse un relato de la posmodernidad porque ya es una racionalidad, también una cultura, también una epocalidad, pero sobre todo una condición, como decía Jean-François Lyotard, ¿verdad?, su inventor, posthistórica, en el sentido de que es post-metafísica, en el sentido de que es post-dialéctica, y ello implica un montón de dimensiones que es necesario asumir, y no un poquito sí y un poco no, en el supermercado de las culturas, ¿verdad? Sobre todo es esto lo digo contra mi maestro Bátimo, ojalá estuviera aquí y pudiera discutir con él de esto, es post-secularizada. Solamente así se entiende que en efecto sea postmoderna como post ilustrada, ¿verdad? A este radical es al que nos tenemos que referir en primer lugar. Si por ejemplo se hace un relato de la génesis de la posmodernidad, naturalmente que Quintín Racionero, que es un excelente filósofo y un excelente maestro, lo hace por razones didácticas, ¿verdad? Pero no está de más advertirlo. Si se hace un relato de la génesis de la posmodernidad, inmediatamente se induce la impresión de que ha habido una serie de factores, unas confluencias, unos fenómenos acumulados que sumándose dan lugar a una epocalidad, es decir, se inscribe esa epocalidad en el curso de la metafísica, de la historia, en lo que nuestro amigo Javier también llama la teodicea, es decir, de la metafísica, de la historia de la salvación secularizada, que es lo que llamamos el curso de la historia, ¿verdad? No ha sido de esa manera, ni se puede contar de esa manera, ni se puede ni siquiera contar que haya una génesis de la posmodernidad. Para hablar de posmodernidad en el sentido riguroso de poshistoria hay que referirse a los saltos. Así lo hará Nietzsche y lo hará Heidegger, ¿verdad? A la temática, a la problemática del salto. Y quien dice a los saltos dice a las revoluciones. Estamos hablando
de la Revolución Francesa, una de las primeras voces de la posmodernidad, y a ella se referirá explícitamente y siempre que pueda Nietzsche, es la voz de Hölderlin. Mientras está ocurriendo la Revolución Francesa, ya está Hölderlin diciendo, no, no es esto, no puede ser de esta manera, de este modo lo único que se puede hacer es olvidar la pietas y la verdad, esto no transformará nunca nada, no dará lugar más que a la emergencia de la burguesía como clase social. Bien, al salto de la Revolución Francesa, al salto de la Revolución Americana o la Revolución Rusa, al salto de la muerte de Franco, que en España, uno de los lugares donde la posmodernidad y en los lugares hispanos tiene más importancia, porque por mucho que el dictador se muriera en su cama y fuéramos, en fin, gentes ignominiosas que le dejamos morir en la cama tranquilamente, eso no significa que para cuando murió, ¿verdad?, para cuando muriera, no hubiera ya tal clima precisamente agónico, larguísimo, impensablemente largo, de agonía de aquello que el comunismo libertario, es decir, el anarquismo difuso de la calle en España siempre presente, ya fuera en Barcelona antes, ya fuera en Andalucía, aflorara inmediatamente, dando lugar, a pesar de los fenómenos que lo cubren de un modo un poco banal, con la movida o dando lugar a una estricta posmodernidad como salto respecto de la racionalidad oficial que se aprestaba a hacerse ilustrada, neoilustrada, es decir, neofranquista hasta... Yo diría que está Zapatero, pero eso me gustaría discutirlo con vosotros y no es lo más interesante de lo que está pasando. Es decir, que no puede hacerse un relato de la génesis de la posmodernidad porque la posmodernidad es una racionalidad contragenética. Es estrictamente la crítica del calco y la copia de los esquemas de la génesis y de la reproducción instalados en una sublimación como es la de la lógica y trasladados a la ontología de la fisis, del arte, de la creatividad, de una crítica de lo que dices hay otra manera, que no es la narrativa, ni la metanarrativa, luego naturalizada, y que no es la racionalidad genética de la dialéctica, y esta otra manera es la que sí queremos, no solamente porque estemos ahora preparados para una posibilidad de paz civil que no convierta a la guerra en la crisis permanente que alimenta el capital, no solamente por eso, sino porque, y tampoco solamente por bondad, y por bondad moral mucho menos, sino porque deseamos que haya lo nuevo. Deseamos que no haya la repetición de la enfermedad indiferente, monótona, siempre irrelevante de la guerra y del espíritu de venganza y por lo tanto la estabilidad, ¿verdad? ¿Os acordáis de todas las críticas, incluso desde la economía de la globalización, la estabilidad del cambio o aquella cosa monstruosa de Lampedusa, del gato pardo, que algo cambie para que todo siga igual? Por lo tanto, no se puede hacer un relato de la génesis, de la aparición de la posmodernidad como si fuera la consecuencia de otras épocas que se han superado, porque eso es inscribirla en la dialéctica de la metafísica de la historia, que es precisamente la estructura y la superficie de inscripción de la modernidad ilustrada, explicitada ya por Hegel y establecida a partir de los últimos textos de Kant, con la paz perpetua, ¿verdad? Es decir, del último Kant que se hace teólogo y busca para el sistema una teología de la secularización que es la historia que progresa. Si además tenéis en cuenta que toda esa comprensión es la que permite la deconstrucción de las ideologías neocoloniales y colonialistas, que son precisamente las ilustradas, por mucho que los ilustrados en ese momento no lo estén explicitando, puesto que están constituyendo el Estado en guerra, sin embargo, o en economía de guerra respecto de los lugares que no son los de esa estatalidad. Hacedme caso, es decir, que la economía de Estado colonialista y neocolonialista, que es la de la Ilustración, esta, sin embargo, establece un modo de paz para lo que es la sociedad nacional de ese Estado, pero no en absoluto
para lo que es el establecimiento de la guerra y la alienación de los otros, los pobres, los primitivos, los que son los salvajes, los otros, los que no son occidentales, los que no están ilustrados, los que tienen que ser civilizados, los que tienen que modernizarse. No se puede hacer un relato histórico de la génesis de la modernidad, de la génesis, perdón, de la posmodernidad. La posmodernidad establece voluntariamente un salto de ruptura, de discontinuidad con la modernidad, y además, recuerdo por ejemplo en la primera entrevista a Lyotard cuando yo le decía, ¿pero cuándo empieza? Decía, no empieza. Por ejemplo, uno de mis posmodernos favoritos, decía Lyotard, es Pascal, ¿verdad? O uno, cada vez que vamos encontrando que Nietzsche y Heidegger están reescribiendo al Aristóteles no cristianizado, no escolastizado y no convertido en algo distinto de un politeísta griego racional pagano, que es lo que decía Aristóteles, entonces ahora empezamos a entender que esto de la posmodernidad no comienza antes de ayer, para desesperación de Habermas y del país estilo y de la pretensión de que los posmodernos fuéramos neoconservadores porque no pudiéramos adscribirnos a una izquierda marxiana, cuando el elemento, y este es el segundo al que quiero referirme y muy importante, es que por no ser la posmodernidad sino una poshistoria y una posmetafísica, todavía sigo discutiendo con Quintín Racionero si nos concentramos antes de entrar en Nietzsche y Heidegger, por no serlo es el único modo de revolución posible y por lo tanto no una revolución dialéctica, sino una manera de, en efecto, de Verbindung, de dislocación, aquello a lo que se refería Quintín el otro día, de alteración. No puede ser una revolución, cuidado con esto, no porque la posmodernidad no sea violenta, sea solamente irenista, sea solamente ecologista, sea contracapitalista, desde luego. No por irenismo, sino porque el único modo de revolución posible, una vez estatuida en racionalidad oficial y hegemónica, la dialéctica ilustrada, el único modo de subversión eficaz ya no es dialéctico, sino que es precisamente el de la irónica dislocación, el de la alteración, pero cuidado, eso no confunde, eso no mengua la violencia subversiva. Lo que pasa es que no puede ser revolucionaria, porque toda la experiencia desde después de mayo del 68 hasta nuestros días y toda la experiencia del sandinismo en Hispanoamérica es que la antítesis es subsumida por la tesis, ¿verdad? De manera que la posibilidad de eficacia de una subversión que pudiera ser revolucionaria es la de que no sea el modo dialéctico de la antítesis de la revolución el que pueda ser integrado por la tesis. Contádselo al subcomandante Marcos, ¿verdad? O contádselo, es decir, ese descubrimiento y que las izquierdas no puedan seguir siendo decimonónico ilustrado kantiano hegelianas, para no ser no solamente inmersas, sino utilizadas en la plataforma de superestructura ideológica, a la vez que incluidas en la estabilidad del sistema dialéctico que progresa gracias a la revolución que se les opone, esa comprensión que es ya la que hizo Lyotard mientras estaba trabajando en socialismo y barbarie durante años enteros como articulista, ¿verdad? O la que hizo el PC italiano y el PC. Todo eso, no es que todo eso desemboque, sino que eso exige una comprensión que es la que empieza a establecerse por la referencia históricamente a Nietzsche, una comprensión que es, para decirlo muy sencillamente, la de negarse a la subsunción dialéctica y, por lo tanto, para así subvertir el sistema de la hegemonía oficial, que es el capitalismo dialéctico ilustrado, entonces sí establecer una manera de alteración, de crítica, de ironía y sobre todo de racionalidad alternativa, que es la que llamamos posmetafísica o posmoderna, por las razones que espero que a lo largo de estos días y de este curso, y sobre todo a lo largo de hoy, podamos notar, ¿verdad? De manera que dos cosas ya: no cabe un relato genético de la aparición
incluida ya en la historia de la metafísica dialéctica, de la salvación secularizada, de la teodicea ilustrada, de la posmodernidad, ni tampoco cabe olvidar que la asunción de las políticas ecológicas, de la diferencia, de la paz, de los movimientos alternativos, son políticas muy violentas, aunque no sean las de la revolución, y así lo percibe perfectamente el amo, si me queréis dejar decirlo de esta manera, ¿verdad? Es decir, la historia de la posmodernidad por el momento es la historia de una inmensa parodización, la de un inmenso, es decir, Sabater ya ha hecho la revolución, lo dicen los periódicos, ¿verdad? Me acuerdo cuando estábamos haciendo una huelga, la última estudiantil que ha habido en España con las plataformas de enseñanza media y de la universidad, esto me parece que era a principios de los 90, y entonces Sabater escribía diciendo, estos muchachos, si quieren hacer que su energía se desenvuelva de alguna manera, pues que hagan passing en los gimnasios, porque la revolución ya la hemos hecho nosotros, ¿verdad? La generación anterior no está dispuesta a no ser la hegemónicamente revolucionaria. Tendrán pechos de silicona hasta el final, arrugas que no sé cuántos, no se dejarán heredar, serán siempre adolescentes, estarán en búsqueda de su propio sujeto y de su sí mismo, y desde luego no habrá heredad ni posibilidad de discusión o de crítica que no sea incluida, ¿verdad? Al modo, en efecto, de la metafísica, que con la diferencia lo que hace es o incluirla como parte, o abolirla, o exterminarla, o sencillamente liquidarla, o volverla loca, eres tonto, loco, extranjero, o estás en el exilio, o bien, entonces estás fuera de este asunto porque no eres el moderno, civilizado, progresado, eres un salvaje, eres un niño, una mujer, un individuo, bien. Sabéis perfectamente todo eso vosotros, y si no, no estaríais aquí. Por lo tanto, dicho eso que quería yo matizar, haceos cargo ya para empezar, y nos metemos entonces en Nietzsche y Heidegger, de otras dos cosas que tienen mucha importancia. Por un lado, si asumimos que la posmodernidad postilustrada lo es, y no la incluimos subrepticiamente en lo que precisamente es el otro o lo otro a lo que, cuidado, no se contrapone dialécticamente, sino alternativa y subversivamente, entonces tenemos que darnos cuenta ya también de un radical que es muy importante y que he señalado en discusión con mi maestro Gianni Vattimo. Es una possecularización. La secularización ya ha tenido lugar. La secularización, si es un asunto que vosotros tenéis pendiente, por favor, estudiadlo con la seriedad que merece, ¿verdad? La fe, la esperanza, la caridad cristianas, convertidas en objetivos de la historia inmanente, hacen comprender hasta qué punto la modernidad ilustrada es una escolástica que se declara atea y agnóstica porque ha desplazado esas figuras ya, introduciéndolas en la historia. El paraíso del proletariado, la desaparición de la desigualdad, el elemento de la justicia universal, son todo ello posiciones estrictamente cristianas secularizadas, donde ahora el hombre ha ocupado el lugar del Dios Todopoderoso, declarando además que toda invención de lo divino no era más que una antropomórfica proyección del propio hombre. En el momento en que eso mismo es lo que entra en crisis, cuidado, en crisis de legitimidad, no en crisis de buena salud. El capital está rebosante de buena salud, ¿verdad? Eso no significa que Bush se haga un individuo enteramente monstruoso y inverosímil porque no parece ni siquiera pertenecer a una epocalidad que pudiera corresponderle. De manera, no es lo mismo la legitimidad que el poder sobre los medios de comunicación o sobre los tanques o sobre la energía atómica, pero sí la pérdida de la legitimidad, que muy lúcidamente es lo que ya señalaba Lyotard que le pasaba cuando se han disuelto los grandes metarrelatos. ¿Qué significa? No son verosímiles ya. Ya no es verosímil que después, más allá, cuando usted tenga 70 años, entonces por fin podrá vivir alguna cosa que se parezca a un presente absoluto. En el momento en que ya haya reproducido 3 o 4 veces lo que sepa hacer y tienes 5 lavaplatos y 6 lavadoras y su cara misma parezca un aparato de... En ese momento, es que no tengo derecho, sí, claro, y así lo hacen, ¿verdad? Y lo vuelven a comprar y a vender. Lo que habrá perdido es la legitimidad del deseo. Eso es lo que ha perdido. La legitimidad del deseo. Salvo si no fuera porque
Además, el pandam compensatorio de toda esa crisis, lo que dice, yo supongo que se ve bastante bien, es, pues si no hay ese Dios, si no hay la justificación de la historia de la salvación en el progreso material de las costumbres hacia la justicia universal, por mucho que en los otros lugares sea a costa de la esclavitud y de la colonización encubierta, pero yo no lo quiero saber, para eso pago a los políticos y ellos ya lo sabrán, y a mí que no me involucren en esa porquería, bastante horrorosos son ellos y yo de esa manera puedo hacer otras cosas. En el momento en que esa legitimidad se pierde y esa dimensión sí se conoce, el gran problema es el de los nostálgicos. Pues entonces, si no había fundamento, todo es relativo. Si no había la España una grande libre que sigue queriendo, al parecer, Gustavo Bueno desde su feudo inverosímil, a nadie le pasa más que a España, pero en fin, esas cosas en España ocurren. En su oso Fabila y él creyendo con pingües beneficios, sin embargo, claro está, por parte del Principado de Asturias, pero la nostalgia. Si no hay el Dios todopoderoso, que al fin y al cabo era un Dios de sus ovejas del desierto y un Dios patriarcal, que a las mujeres no creo que tuviera que divertirles demasiado, entonces no hay ningún Dios. Y si no había el Estado nacional, entonces no hay ninguna capacidad de politeia. Y si no existe, y entonces todo está permitido, y todo es el yupismo de los relativistas, y lo único que quiero es que, ya que no hay ideales, ya que no hay principios, porque eran esos. Si no son esos, al parecer ningunos, claro, con la costumbre, eso sí, de veintitantos siglos, entonces si no era de esa manera, pues que se mueran otros, que otros sean los pringados, que exploten a los demás, pero a mí no, yo me colocaré en el lugar, porque conocéis perfectamente de qué manera entre los fundamentalistas metafísicos y los relativistas el asunto está perfectamente establecido. La otra vía, la de hay principios que no son fundamentos, hay límites, hay modos de politeia que no son la democracia capitalista. ¿Desde cuándo la democracia tenía que ser capitalista? Porque lo quiere Bush porque no le gusta jamás y no le gusta tampoco, ¿cómo se llama este señor, el último de los iraníes? No le gusta, aunque lo hayan elegido las mujeres y los estudiantes. De manera que la democracia tiene que ser capitalista liberal, si no, no es democrática, ¿verdad? Pues por lo tanto, si ese mundo no es posible, y no es posible el estado del bienestar absolutamente para todos, no se sabe por qué razón, en vez de aumentar los impuestos, no voy a meterme en eso. Entonces no hay orden ninguno. Entonces, trasímaco. Entonces, pragmática sucia, para discutir ahora con Quintín en cuanto se pueda. Entonces, sálvese el que pueda. Entonces, Hobbes. Hombre, no, otra vez, no. Siempre Hobbes, ¿no? El lobo del hombre para el hombre. O si no, ahora discuto con Javier, pero se ha ido. Y si no, utopía. Creamos lo menos mientras tengamos 20 años. Pero después ya no. Está consentido, porque no es consciente en hashish a determinada edad. Coca en Torre Picasso y luego ya, es decir, hay cronologías de marginalización consentida. Pero ya, más allá de aquello, como decía una amiga mía andaluza muy encantadora, y con eso termino solo esta provocación, para que ahora nos pongamos a hacer filosofía en sentido estricto. Esta niña decía, entonces, ¿qué es lo que quieren de mí? Que a medida que vaya creciendo, ponga la cabeza donde pongo el culo, ¿no? Está consentido. Puede uno ponerse una camiseta del Che Guevara si la compra a determinados años. Está completamente consentido, sobre todo que no haya otra posibilidad. Que no la haya. Que no la haya. Que haya el capital, el fundamentalismo, el nihilismo o el relativismo. Pero no la racionalidad que permite pensar de otra manera, pensar en vez de monológicamente desde el politeísmo de las diferencias, pensar lo divino en vez de, o el Dios de sus ovejas, si me queréis dejar decirlo así, ¿verdad? En vez del Dios de sus ovejas, entonces ningún Dios, o en vez de, está completamente impedido el qué. Y termino con esta parte. Pensar de una manera que sea distinta de la emancipación, de la protesta, de la liberación, del yo tengo derecho, de la crispación, del encontrar en el otro al enemigo, ya sea mi amante, mi marido, mi padre, el otro de la clase social, mi maestro. Está completamente impedido que se pueda afirmar o que pueda haber comunidad. Me acuerdo de un alumno mío al que yo quería mucho,
era un hombre muy brillante, y nos separamos una vez, porque él quiso, de una manera, digo, en la relación de didascalía, no me gustaba nada, supongo que yo a él tampoco. Y la objeción era esta: no se puede ser de izquierda y ser tan afirmativo como tú pretendes. Si se es de izquierda solo se puede negar. Entonces la conciencia desgraciada, la víctima, el espíritu, el ranking del dolor, decimos nosotros en broma. Las gentes en su tópica común hablan de quién sufre más. No. A mí me han pegado y yo estoy, me parecía muy aburrido con toda esta. No parece ni siquiera de recibo que las gentes intercambien entre sí eso que Deleuze llama de una manera preciosa la virtud que hace regalos, ¿verdad? No, he descubierto esta mañana que la lluvia no, porque todo eso es infantil, es adolescente, es irrisorio. ¿Cómo le llama Gustavo Bueno a Zapatero últimamente? Alicia en el País de las Maravillas. ¿No leéis estas cosas? Esto es interesantísimo. El entronque con la ultraderecha, o quizá no, quizás sea solamente anecdótico de cómo la filosofía pierde el alma cuando se convierte en ideológica, ¿verdad? Bien, pues, por lo tanto, cuidado. La subversión eficaz no pasa por la revolución y pasa por la posmodernidad, asunto que saben sí perfectamente los poderosos. Y por otro lado, estas son tesis, como podéis comprender, a discutir, ¿verdad?, a debatir entre nosotros. Y por otro lado, la dimensión no tolerable, no asumible, no aceptable de ninguna manera de la posmodernidad es su dimensión poshistórica, no su dimensión solo de crítica al positivismo. El pluralismo es tan evidente en nuestras sociedades que sí se puede hacer una asimilación relativista del pluralismo, ¿verdad? Cada uno tiene su posición y su perspectiva. Sin embargo, la tesis de la historia es un relato, es un género literario. Esta tesis que inmediatamente nos devuelve a la antigüedad y que suscribiría por igual el Cito Livio, Herodoto, ¿verdad? No, ¿cómo puede nadie creer que la historia es un relato neutro? Y pensad en la crítica que significa eso también para los medios de comunicación. La comprensión liotardiana, a partir de Walter Benjamin, sobre todo, que es el más lúcido de la escuela de Frankfurt, ¿verdad?, completamente anómalo, una maravilla realmente, una intempestividad anciana. La comprensión de que la historia es un relato literario, es un arte literario. Y además está escrita por los vencedores, o ni siquiera es el relato más hermoso. Esa comprensión tan difícil de discutir, luego entonces dicen los dialécticos, pero argumente usted, hombre, no sé, ¿cómo va a argumentar uno que la historia es un género literario? Y que además la escriben los vencedores. Me acuerdo una exposición en París que me divirtió mucho, que era una crítica de los monologismos políticos, de los fascismos, pero igual en Cuba que en Mao Zedong. Y entonces era una historia fotográfica y se quitaban y se ponían las fotografías en China con toda impunidad y con total desenmascaramiento según quien cambiaba el poder. Si subía el poder no sé quién, el otro se tachaba y desaparecía de la foto. Entonces, en 1935 y 1970, de manera que se hacía explícito que la historia la escriben los vencedores, ¿verdad? La historia del sentido del relato, que a su vez es un género literario. No hay posmodernidad, sino otras cosas. No hay posmodernidad crítica, sino es poshistórica. Y por eso los antecedentes, y ahora empezamos en realidad, que desde la retroreferencia que caracteriza la inversión del tiempo lineal genético, los retroreferentes que encuentra la posmodernidad crítica de izquierdas para sus fuentes son Nietzsche y Heidegger. ¿Por qué? Porque en ambos dos, y esto sí que es una cosa que no puede tolerar tanto la izquierda oficial tradicionalista como la derecha oficial, porque en ambos dos, y solo en realidad en ambos dos, se produce una crítica de la historia como género literario y una inversión, una dislocación, una Verbindung, una irónica transformación
del eje de la historia, de la metafísica, de la secularización, en realidad como teodicea o como metafísica de la salvación secularizada, ¿verdad? Solo en ambos dos, para saltar, digamos que bien lo dice Benjamin, de los tiempos que corren, para saltar y para alterar los tiempos que corren, la crítica que hace precisamente la ontología política es la de la comprensión nihilista, antropocéntrica, metafísica del espacio y del tiempo lineal, acumulativo, de la ficción, de la inmensa mitología, la mitología por antonomasia, de calcar en la ontología, en la psiquis, lo que sería la progresión de cualquier humano en sus procesos evolutivos, ¿verdad?, en su colegio, su socialización, esa antropomorfización burda, tosca, a la que ya Grecia, cuando comienza la filosofía, dice, llamo mito a esto y a otra cosa, llamo mito, y para eso surge la filosofía, solamente aquello que antropomorfiza las estructuras receptivas de la información, es decir, el tiempo y el lugar. ¿Por qué le llamo a eso nihilismo? Porque además ese tiempo está vaciado, al estar reducido, ahora hablaremos de ello, a una de sus dimensiones, ¿verdad? Al haber perdido el futuro y el pasado como dándose, no puedo hacer con vosotros ese experimento. La metafísica del tiempo ha sido siempre el experimentum crucis de la propia metafísica, lo que la ha hundido, porque la pretensión de que no haya más realidad que esta, pero esta ya haya pasado, y antes de que lo hubiera hecho yo, no hubiera ni siquiera esa realidad, se llama nihilismo. Como dirá Nietzsche perfectamente, y al final de la metafísica, cuando ya se haya cumplido todo el programa en el que el antropomorfismo proyectivo del humano contra todo lo otro, otras culturas, otras civilizaciones, lo otro divino y lo otro animado de las culturas animales de la Tierra, lo otro de la psiquis, cuando se haya cumplido el programa del humanismo, acordaos que Sartre declara que él es testigo de que se ha cumplido ya. ¿Qué es lo que yo deseo?, dice Sartre. Un mundo del hombre solo para el hombre. Y claro, yo me acuerdo cuando era pequeña y leí eso, yo decía con Lenin, burgueses, vuestros sueños son nuestras pesadillas, eso es lo que yo no deseo, bajo ningún concepto. Yo deseo que haya lo otro y que me altere, que haya los otros pueblos, las otras culturas, lo otro animado, lo otro divino, lo otro desconocido, el misterio, eso es lo que yo deseo, no que haya el humanismo cumplido, es decir, el nihilismo. Pero si eso fuera lo racional, os aseguro que yo como filósofa lo acataría. Pero no es lo racional, es lo mitológico dogmático. Y eso es lo que denuncia Grecia desde su nacimiento, que esa antropomorfización del tiempo y del espacio, de las superficies de inscripción de los fenómenos, a eso es a lo que la filosofía llama dogma, a lo que llama doxa, a lo que llama mera creencia, es decir, a lo que está dictado por la mera voluntad de poder. Pero la filosofía se propone otra cosa, un vivir, pensar de otra manera, que no es el de la voluntad de poder, que está en todas partes. ¿Os acordáis de Lévi-Strauss cuando decía que es esto del Savage? Si está aquí calcado en su cuerpo, tatuado el mapa de lo que debe hacer, dónde estará el prostíbulo, dónde irá a sacrificar el fuego al dios del poder, o no. Vivir, pensar de una manera que no sea solamente de acuerdo con las creencias del poder es lo mismo que no mitologizar. Y eso se propone, esa antigua manera, ese ámbito, esa estancia, esa antigua manera de vivir, pensar, a la que yo desde luego pertenezco por completo, a la que aún llamamos con un término griego, que es filosofía, ¿verdad? ¿Por qué Nietzsche y Heidegger entonces, establecidos como retroreferencia, no desde un tiempo genético acumulativo progresivo, sino reelegidos ya desde una posición que es la del eterno retorno, que si yo puedo hacerlo esta tarde, os mostraré que lo que hace es recuperar que el pasado y el futuro como posibles ya son, y son siempre, y la alteración, subversión de una temporalidad que es la del futuro del pasado,
y no la del futuro viniendo, manando sin más del presente. Y por lo tanto la espacialidad, la distancia de lo que Heidegger llamará, siguiendo a Nietzsche, la diferencia ontológica, que no hace de todo cosas y sujetos consumidores de cosas. Esa retroreferencia a Nietzsche y a Heidegger la hace explícitamente la posmodernidad. Gadamer, otro de los posmodernos, un gran abuelo blanco, ¿verdad?, muy poco comprendido a partir de la estigmatización precisamente de Habermas y de la discusión que tuvieron a propósito de Barthes und Methode en los 60, Gadamer, luego hablaremos de él, explica esto mucho mejor de una manera muy sencilla. Él ha aportado al corpus heraclíteo un fragmento que antes no existía, vamos, no era reconocido como un fragmento, como uno de los aforismos heraclíteos, ¿verdad? El aforismo en cuestión dice que el hijo hace al padre. Entonces, desde Diógenes y desde Clemente y desde los padres de la Iglesia, claro, porque el padre y el hijo se pertenecen. No, este es el hijo en la historicidad espiritual, que no es la única historia de los vencedores occidentales progresados y los mejores del mundo, sino las múltiples historicidades, tantas cuantas culturas y lingüisticidades como lenguas comunes de Politeia haya. El hijo hace al padre significa que en la historicidad espiritual, lingüístico-cultural, no genética, es el hijo el que escoge a su referencia, ¿verdad? Es quien escoge a Walter Benjamin. Evidentemente Walter Benjamin no sueña, si lo hubiera soñado, si lo hubiera sabido, ¿verdad?, que iba a tener un hijo como Gilles Deleuze, como uno de los más grandes ontólogos del siglo XX, que no puede ser ni siquiera entendido todavía. No podrá ser entendido nada de lo que ya pasa desde el final de la Segunda Guerra Mundial y desde el comienzo de la Revolución Francesa si no se asume, y termino con esta primera parte, la dimensión posthistórica. Fijaos que todavía Hegel dice, yo me acuerdo, estaba en Alemania en el Goethe con la edad de algunos de los más jóvenes de vosotros aquí, y había un compañero mío egipcio y uno de Beirut y una niña, y entonces estaban muy escandalizados porque decían, ¿qué es esto? Estábamos aprendiendo alemán y veíamos a Hegel, ¿qué era esto de que hubiera pueblos sin historia? O sea, los otros pueblos son pueblos sin historia. Y yo, que ya estaba muy metida en los griegos en ese momento, decía, hombre, pero no hay por qué enfadarse de esa manera, si es mucho mejor, a lo mejor es muchísimo más interesante no ser reos de la culpa, de la historia de la salvación, del pueblo más violento, más mitológico, más expansivo y universalizante de todos los que ha habido, en nombre del mito de la superioridad de la racionalidad mitológica. Es decir, la racionalidad antropocéntrica, la que no reconoce margen ninguno para lo otro. Ya ni siquiera para los campos de batalla, ¿verdad? Ya ni siquiera para la sociedad civil. No hay margen ninguno de eso que Lyotard, en un texto precioso que os recomiendo, llamaba oikos, ¿no? El lugar de lo sagrado, sea el hogar, sea el cementerio, sea el templo, sea el lugar de los poetas, sea la universidad. No, todo es ya capital, todo es ya guerra. No cabe que haya ningún margen exterior. Bueno, pues vámonos a Nietzsche y Heidegger, luego la posmodernidad, en una retroreferencia que lo que hace es interrumpir el tiempo lineal genético. La posmodernidad escoge a sus clásicos, ¿verdad? Se refiere a ellos y escoge a Nietzsche y a Heidegger por lo que acabo de decir. Por lo tanto, no tanto por la crítica del positivismo cientifista, que también, y esto, las consecuencias las ha extraído meticulosa y cansinamente, pero benditamente también, Gadamer, a partir de Barthes und Methode, y Manfred Riedel, y Ritter, y toda la nueva retórica, y la discusión de que la ciencia se considera a sí misma un único paradigma racional, que no tenga dimensiones mitológicas, que todo ese debate es estupendo, y está suficientemente asimilado, y está en un curso saludable. El problema es el otro, lo no asumido hasta ahora, por la verdaderamente subversiva, radical dimensión de la posmodernidad como posmetafísica, es la poshistoria. Es la disolución de ese imaginario de acuerdo con el cual haced el experimento con cualquiera que queráis,
vivimos ahora en un tiempo mejor y antes las gentes vivían en la superstición, en la oscuridad. Os propongo una diminuta profilaxis ante esa mitología omniabarcante, que cuando os cuenten esto digáis ¿dónde y cuándo? Es facilísimo, ¿verdad? ¿Dónde vivían en la ignorancia esta atroz de los bárbaros de Carlomagno? En el Al-Ándalus hispano de Córdoba, en el momento de las jarchas. ¿Dónde y cuándo? ¿Dónde y cuándo? Ah, no, pero esto invalida la comprensión universal del proyecto de la única racionalidad. Vamos a ver si os parece dos dimensiones. ¿Alguien tiene agua? ¿O una botella de agua? ¿O alguna cantinflora? ¿O alguna...? Oh, muchas gracias. Vamos a ver dos dimensiones, muchísimas gracias, de Nietzsche y dos de Heidegger, y por lo que os acabo de decir yo voy a insistir sobre todo en lo que se refiere a la alteración del tiempo-espacio, ¿verdad?, en la posmodernidad, y por lo tanto no a las dimensiones ónticas, no a aquello que se inscribe en esas superficies de inscripción, sino las propias superficies de inscripción. Cuando oigáis decir que la posmodernidad es una ontología estética, ¿verdad?, no pertenece a lo que Simón Marchand haría como crítico de arte de los objetos maravillosamente, o a lo que haría ningún diseñador en arco, pertenece a la crítica de la metafísica del espacio y el tiempo, establecida a partir de la estética trascendental de la critique de la reine infernale de Kant, de la crítica de la razón pura de Kant, como aquellas condiciones, espacio-tiempo, de la subjetualidad del sujeto, el espacio y el tiempo del sujeto, posibilitantes y determinantes de la sensación, ¿verdad? De tal manera de que el allgemeine general indeterminado de la sensación pueda tener una primera configuración y una primera unidad. Por lo tanto, determinantes y posibilitantes de la sensación. La crítica de Kant a que pueda haber intuición intelectual, ¿verdad?, a que pueda haber ningún modo de experiencia noética, que será lo que la hermenéutica llame precisamente verstehen, comprender. Y aquello a lo que Heidegger, contestando a Kant, diga, atrévete a pensar, no atrévete a saber, no es lo mismo. No es lo mismo saber, con todo lo que tiene de autoridad, de poder, eso lo explicitará Foucault en nuestros días, hasta con todo lo que inviste, sino que atrévete a pensar y a comprender, porque hay una experiencia del espacio-tiempo que recuperará la hermenéutica, sobre todo la de Heidegger siguiendo a Nietzsche y la de Gadamer, en la que el espacio y el tiempo no quedan circunscritos a la sensación, sino a lo sumo, ahora mismo te doy la palabra, sino a lo sumo, para decirlo con la corrección que hace Gilles Deleuze de este problema, al ser de la sensación. No es lo mismo, ¿verdad? No es lo mismo a la sensación que al ser, o para decirlo con una expresión también magistral de Deleuze, al milagro del devenir, o a la eternidad del ser del devenir, ¿verdad? ¿Qué querías decir? Significaba una percepción una percepción sin sensación. No, fíjate, y eso es un asunto de particular importancia, aunque parezca un problema de erudición. En la estética trascendental, el estudio del espacio y el tiempo es el estudio de los a priori, son formas además, las formas a priori trascendentales de la sensación. No hay sensación sin ellas, ni hay espacio y tiempo que no sea el de la sensación, que no sea el de...
Hasta tal punto eso rige tanto para los conceptos, para los esquemas trascendentales. Acuérdate la crítica que hacían luego después los postkantianos, Jacob y Mendelssohn, cuando decían, pero es que entonces si en la cosa en sí no se puede entrar en la crítica de la razón pura, y sin embargo con la cosa en sí no se puede permanecer dentro de ella. Revisa ese punto. Es verdad que el estudio del espacio y el tiempo como formas a priori de la sensación es el estudio que hace la estética trascendental de la crítica de la razón pura. No son posibles el espacio y el tiempo sin la materia, porque son la forma, sin la materia de la sensación. En cuanto a lo otro, a lo que ocurre en la critique de Urteilskraft, en la crítica de la facultad de juzgar respecto de lo bello y de lo sublime, te acuerdas, me imagino perfectamente, se trata de una caracterización respecto de cuándo decimos, cuándo juzgamos que algo es bello y sublime. Cuando la subjetualidad, y la respuesta de Kant es en el caso de lo bello, cuando hay un libre juego de las facultades, porque no viene determinado, ni como en el caso de la legislación práctico-ética, ningún deber para la racionalidad, que es la forma de su propia libertad, ni como en el caso de la racionalidad teorética conceptual, viene precisamente dado ningún brutum, ningún indeterminado disperso, ningún allgemeine sobre el que haya que establecer los esquemas y las formas trascendentales. Eso significa, cuidado, que para Kant, por lo tanto, el espacio y el tiempo pertenecen a la subjetualidad y a la subjetualidad de la sensación. Comprender eso es una determinación, yo diría que estratégicamente de oro, para entender que una de las dimensiones crítico-convergentes que da lugar a una unidad asombrosa de coherencia entre los múltiples posmodernos, posmetafísicos, tales como el postestructuralismo francés, el pensiero de Bolle y la escuela de Torino de Bátimo, la hermenéutica gadameriana con referencia a Nietzsche y a Heidegger, el pensamiento trágico hispano, tienen en común, tienen en diferencia la riqueza de la ontología de las diferencias a la que pertenecen. En común tienen esa misma crítica. El espacio y el tiempo no puede ser del sujeto, tampoco del sujeto trascendental, y no puede estar limitado, contraído, conferido, asignado, y además, ¿por qué? Cuando digo crítica ni siquiera digo solo negación, sino exploración, a la sensación. A la sensación significa en este caso, ¿verdad?, a los 5 sentidos. Revolución respecto de eso, por ejemplo, leer este libro maravilloso de Michel Serres, el de Les 5 Sens, los 5 sentidos, está por traducir. ¿Qué ocurre cuando sí se hace una ontología no subjetiva del espacio y el tiempo de la propia sensación? Pues una manera de responder a eso, una de las posibles maneras, es decir, ocurre Deleuze, por ejemplo, ocurre lógica de la sensación, Bacon o lógica de la sensación de Deleuze, ¿verdad? Bien, el elemento, fijaos, en esa asignación, que el tiempo sea un tiempo lineal, progresivo, el de la mitología de la historia, y que el espacio sea un vaciado, un recipiente vacío, en el que poder situar los objetos de la producción tecnológica no son dimensiones, ¿verdad?, desde luego indiferentes a lo que pueda ser una subversión, que lo que se propone es saltar a otro lugar y a otro tiempo, que no sea una nueva época superadora dentro de la metafísica de la salvación progresada, sino otro espacio-tiempo. Por lo tanto, la posmodernidad no es, y ya no es una nueva época, y no basta tampoco con decir no nueva sino distinta, en el sentido de apelar a cómo la alteridad es para ella una dimensión esencial, sino que está en otro lugar y en otro tiempo que el de la historia oficial escrita por los vencedores, la guerra infinita de la venganza y la repetición indiferente de la guerra como precisamente núcleo productivo establemente en crisis recurrente que nutre el capital.
y como la dialéctica de la emancipación de todos contra todos en la competitividad que permite y en el inmediato acoplamiento, casi una performance, de la racionalidad a la liberación, a la emancipación, a la protesta. Tendría que poder haber otras maneras de crítica mucho más eficaz que la de la alienación, que pertenece por completo al sistema, por completo pertenece al sistema. Bien, pues voy a ver qué podemos hacer para que quepa. Fijaos, solo estoy en la introducción lo que yo quería hacer. Ahora lo que yo quería hacer es que notarais cómo en Nietzsche se produce la deconstrucción de esa asignación kantiana, es decir, la crítica del tiempo lineal a través de la crítica de la asimilación de la causa a origen y de la causa a predicación, y por lo tanto merced a la crítica del sujeto en sentido literal, o sea, del hypokeimenon, a la crítica de cualquier fundamento. Pero sería inútil que yo siguiera hablando si esto no está compartido por todos. El problema de lo que estoy diciendo, ya en Nietzsche, es el de deconstruir el modo habitual de estructuración de la información de vuestros procesos mentales. Ahora perdóname, pero ahora no, porque si no, no hacemos esto. En el debate seguimos. Es decir, que si estructurar la información consiste o bien en reconocerla en las casillas de las categorías escolásticas, o bien en situarla siempre de acuerdo con un antes o con un después. Y si no quiero ahora hablar con nuestros compañeros, porque hasta que no se vea que pudiera haber otro modo de hacerlo, no parecerá ni siquiera comprensible lo que se está diciendo, vamos a basarnos, por lo tanto, en dos dimensiones de Nietzsche. Por un lado, la crítica genealógica a la causalidad y a lo que acabo de llamar el hypokeimenon. Es decir, la crítica de Nietzsche a toda metafísica, porque toda metafísica es metafísica, una situación en la que la progresión del conocimiento no es más que un ir desplazándose después hacia otros lugares a los que se llama, por eso, enlazados causalmente. No olvidéis aquí a Hume y a la propia crítica que ha hecho Kant de Hume, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace Nietzsche? Empezar por utilizar el eterno retorno como método. El eterno retorno no es una hipótesis metafísica ni física. Carl Levitt, cuando está diciendo de Hegel a Nietzsche y está explicando, y esto os acordáis, y este señor se vuelve loco porque lo que pretende es la diferencia y lo que hace es una retroproyección a los griegos y en el tiempo identitario y al mismo tiempo el tiempo progresivo. Entonces chocan allí. No, nunca, en primer lugar, nunca ha habido un retorno de lo idéntico en Grecia. No hay un solo texto griego de los filósofos que conservamos que permita esa asimilación. Y en segundo lugar, Nietzsche no establece una hipótesis ni física ni cosmológica, sino una hipótesis hermenéutico-estética, como lo es su filosofía ya desde el principio, desde el nacimiento de la tragedia, ¿verdad? Y la crítica del pesimismo en los griegos. Perdonadme un inciso y volver a una consideración que es muy importante en lo que ya habíamos trabajado, y quizá mi deseo de comunicaros pronto la alternativa hace que no obtengamos nuestras propias ganancias del trabajo, ¿verdad? Si una racionalidad es poshistórica, es posmetafísica y es possecularizada, o sea, es posmoderna, y de esto ya hemos hablado, postdialéctica, no se quiere dialéctica, no progresa por tesis, antítesis, no progresa por polemos, no progresa por lucha, por confrontación, no opina que todo tiene contrario, sino que establece que hay dimensiones sin contrario. Bien, ese tipo de racionalidad es lo mismo que decir, es una racionalidad hermenéutica
que es el nombre académico de la posmodernidad. La posmodernidad es solamente el nombre de batalla, ¿verdad? O bien es una racionalidad que se propone una cultura artística. Alguien diría, hombre, pero en realidad toda cultura es artística. Sí, sí. No, pero no, entonces no es lo mismo decir las culturas naturalizadas o una cultura artística, una cultura estética, una cultura en efecto para la que la historia es un género literario. Y un género literario probablemente no el más bonito, porque está escrito por los vencedores. A lo mejor es más interesante otra vez la tragedia, como en el caso de la tragedia ática, ¿verdad?, como paideia del temor y de la esperanza y del resentimiento social y como establecimiento del lazo social y como establecimiento de que no de todo se es responsable, de que el hombre no es todopoderoso ni tiene que estar abrumado por la alienación que le supone la culpa de creer que es todopoderoso, porque hay el azar, porque hay las confluencias, porque hay... De manera que una cultura que ya no sea, no quiera proseguir la historia de la guerra indiferente como motor del plusvalor, del transcendere, del metata, del más allá, es una cultura simplemente culta, una cultura artística, una cultura estética, una cultura hermenéutica, que dice no hay hechos, sino interpretaciones, ¿verdad? Y que toma en la obra de arte como obra de arte público, y hombre, pero todas las obras de arte son igualmente públicas. Bueno, sí, las pinacotecas privadas o los museos nihilistas no tanto, ¿verdad? Pero la obra de arte pública como lazo social, como establecimiento del lazo social. Me parece que en este momento, y si yo estoy equivocada me lo decís y me interrumpís, al menos esta pequeña asamblea ha conseguido ya una cosa: entender que cuando se hable de estética no se está hablando de diseño, sino que se está hablando de la ontología del espacio y el tiempo, y que esto es ontología política. Si esto se tiene en cuenta, ahora sí se puede entender que la crítica de la metafísica por parte de Nietzsche sea una crítica al tiempo lineal mediante la disolución de la noción de fundamento y la disolución de la asimilación de la causa a origen y de la causa a predicación. Y en último término, entonces, por parte de Nietzsche, que claro, es un filólogo griego, una denuncia de que la dialéctica no era más que una hipóstasis de la lógica, una asimilación y absorción de la lógica, de la racionalidad lógica, respecto de los lenguajes de la vida. Asunto que dirá de una manera perfectamente pacífica un Husserl, por ejemplo, ¿verdad?, retomando otras dimensiones, Leibniz, Humboldt. No me hagáis caso en eso. La crítica de Nietzsche a la temporalidad lineal, lógico hipostasiada de la racionalidad dialéctica mediante la crítica de la noción de fundamento o de sujeto, así se dice fundamento en griego, ¿verdad?, hipo, lo que está debajo, lo que subyace, lo que sostiene, ¿verdad?, hipokeimenon, lo que sostiene a los fenómenos, a las instancias que allí se inscriben. Esa crítica por parte de Nietzsche consiste en lo que llamamos el método genealógico, también lo llamará así Foucault, que dice que no es más que un nietzscheano en el método, aunque la ontología la ha hecho Heidegger. Las cosas dice Foucault y las dice muy bien, ¿verdad? ¿Por qué ese método y en qué consiste ese método? En mostrar que en cuanto se invierte el tiempo, como si el tiempo lineal, como si se le pusiera un espejo, ¿verdad?, el de Perseo contra la Medusa, si se invierte el tiempo y se busca hacia atrás un origen primero, pasará como con la cebolla. Es tan gran comunicador Nietzsche que mejor decirlo con tus palabras, que uno quitará una capa y otra capa y otra capa y nunca aparecerá un hueso de albaricoque porque era una cebolla y se acabó. Y al haber quitado las capas no había el núcleo. Yo lo había dicho mucho mejor, quizá en el Inquirer, cuando decía: y si me pregunto si hay en mí una identidad sustancial, un sujeto, entonces tengo que contestar que yo no tengo esta experiencia. Puede que a otros les pase, pero que yo no tengo esta experiencia de identidad estable por debajo de todos los epifenómenos. De manera que, por favor, no os distraigáis, que yo entiendo que estamos trabajando duro en cada una de las piezas. La crítica genealógica no es más que mostrar que si uno pregunta por la causa hacia atrás,
Por lo tanto, en el eterno retorno como método, como métodos, como camino hacia atrás, se encuentra con que no puede pararse en ninguna noción que no sea susceptible de ser atravesada por la diáresis del análisis. Dicho de otra manera, que no hay origen. Que no hay origen, ¿verdad? Que si precisamente se aplica la división analítico-causal hacia atrás, hacia sus fundamentos, hacia sus sujetos, uno encuentra que no hay origen. No hay origen moral, no hay sujeto moral, no hay sujeto psicológico unitario metafísico, ¿verdad? Y tampoco hay origen del propio tiempo. No hay, por lo tanto, origen. Significa que, cuidado con esto, entonces si no hay origen, ¿veis lo que os he dicho siempre? La compensación, viene la apofática, el Abgrund, la convene, la mística, la noche del... No, si la causalidad y el modo de racionalidad causal, que es el modo de racional